de Abraham, de Isaac, de Jacob, puesto que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ahora, tenemos que entender algo, mis hermanos. Desde el principio de la creación dice la Biblia que Dios separó la luz de las tinieblas. Y hay mucha gente, hermanos, que dice, bueno, es que podemos disfrazarnos, ¿verdad?, para ganar a otros para Cristo. Hermanos, dice la palabra de Dios, conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Y tenemos que entender, mis hermanos, que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio no tenemos que diluirlo, no tenemos que rebajarlo. El Evangelio por sí solito, hermanos, predicándolo es poder de Dios. No podemos rebajar el Evangelio, no podemos adaptar el Evangelio, tenemos que predicarlo como es. Y hoy en día, mis hermanos, tiene que haber una diferencia. Hoy en día, mis hermanos, déjenles digo algo bien interesante. Ya no hay una diferencia entre quien es cristiano y no lo es. Ciertamente. Entonces, por lo mismo, mis hermanos, hay que pararnos más por las cosas de Dios, hay que predicar la palabra de Dios con pasión, con celo, con fuego, con el deseo de que el Señor obre en las vidas de las personas, pero también más en estas fechas, pararnos por el Señor y orar. ¿Qué no hacer? Lo primero que no hay que hacer, hermanos, es nada más estar en nuestro circulito. Yo creo que es malo, y sí, acá. Qué bueno que sabemos que es malo, hermanos. Eso de antemano sabemos que es malo. Son cristianos, no se tienen ni que preguntar si es bueno o no. Usted sabe que es malo. Es una fecha dedicada a Satanás, es una fecha dedicada a las cosas que no honran a Dios. Y por lo mismo, hermanos, no tenemos que andar ahí preguntando, pastor, ¿es bueno celebrar esto? Pastor, ¿es malo celebrar otro? Cuando sabemos que de antemano, mis hermanos, es algo que no honra a Dios. Primeramente, no ande ahí molestando a su pastor, o no ande ahí molestando ahí a los que trabajan para las cosas de Dios preguntando, hermano, ¿puedo celebrar eso? Claro que no, hermanos, no se debe, no se puede. Tampoco prediques el evangelio rebajándolo, mis hermanos. Claro que no es así, hermano, no va por ahí. Tampoco llenes tu Facebook o te la vivas diciendo que no crees en eso cuando no ganas ni almas. O sea, no se trata de eso. Créeme que vas a hacerle más daño a Satanás si estos días oras al Señor de corazón. ¿Sabías, hermano, que por ejemplo esa gente que sirve a Satanás toman días de ayuno? O sea, me sorprendió que hasta ayunan, hermanos. Ayunan y oran a sus demonios para que les conceda según el diablo éxito. Y yo me pongo a pensar que cómo es posible que hay gente satánica, perversa, hijos de Satanás, orando, ayunando, pidiendo la bendición de los demonios por fechas perversas, satánicas y paganas, y los cristianos estamos aplastados, de flojos, sin hacer nada por Dios, nada más diciendo que no creemos en algo, pero realmente no estamos ni orando, no estamos ni ganando almas, no estamos ni predicando el evangelio, y lo único que le damos a Satanás es risa. Es risa porque dice, mientras yo los tenga en la internet, mientras yo los tenga sentados, mientras ellos no oren, mientras ellos no prediquen, a mí no me importa cuántas fotos publiquen, a mí no me hacen daño. La manera en la que le vamos a hacer daño, hermanos, a Satanás es orando, es predicando el evangelio, es ganando las almas, hermanos, es viviendo una vida santa, una vida separada. Tenemos que entender, hermanos, que dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es a través del Facebook, no es a través de nuestra opinión, es a través de la oración. La oración tiene poder, hermanos, de derrotar al enemigo. Se tiene que entender algo, que Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó al enemigo con su sangre. Ahora en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas, somos más que vencedores, no tenemos que tener temor. Hay cristianos aún que son salvos, hijos de Dios, que viven en temor, y si me aparece la bruja, que si me pasa esto, que, hermanos, tenemos que entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que dice la enciclopedia, hermanos, sobre este día pagano? La enciclopedia American People dice: Halloween, el último día de octubre y las vísperas, el día anterior, y el día de todos los santos, según ¿verdad?, es un origen de unas costumbres. Los druidas, sacerdotes de una religión satánica, ahí por Irlanda e Inglaterra, miembros de órdenes paganas de Bretaña, Irlanda y Galia, tenían la celebración el 31 de octubre, la noche anterior al festival de Samhain. Este día era considerado el tiempo del año en el que tanto los espíritus buenos como los malos rondaban la tierra. Ahora, estoy dándole una definición de enciclopedia, ¿ok? Nada más para que se informe. Era una noche de fantasmas, duendes en las que se hacían fogatas y se adivinaba el futuro y las brujas volaban por el cielo.
Los druidas creían que el 31 de octubre, el último día del año antiguo del calendario céltico, el Señor de la Muerte reunía las almas de los muertos que habían sido obligados a entrar a los cuerpos de animales y decidían en qué formas debían tomar el día siguiente del año. Los gatos eran sagrados porque se creía que ellos habían sido humanos que habían sido transformados por haber cometido el mal. Aunque los druidas fueron prohibidos por los romanos durante el reinado en Inglaterra, las costumbres de origen de los druidas se desarrollaron en Irlanda, Escocia e Inglaterra. El uso de frutas y nueces se dejó algo y se derribó del festival romano de Pomona, la diosa de las frutas del árbol. Los colonizadores inmigrantes trajeron sus costumbres a Estados Unidos. Las fiestas modernas de Halloween incluyen máscaras, encender linternas con calabazas huecas y el clásico trick or treat, que era truco, travesura o regalo, que era una perversión de los druidas, ¿verdad? Que si no les dabas comida o lo que te pedían, te lanzaban una maldición ahí en tu casa. Ahora, para los que dicen, ¿qué tiene de malo? Unos principios bíblicos. Primero, no glorifica a Dios. Se puede ver, hermanos, en 1 Corintios 31, que debemos hacer todo para honra y gloria de Dios. El Halloween y todas esas celebraciones perversas no glorifican a Dios. El cristiano, mi hermano, mi hermana, debe buscar glorificar a Dios en cada cosa que hace, cada cosa que hable, cada cosa que diga, cada cosa que piense. El cristiano debe glorificar a Dios. Glorificas más ganando almas, glorificas más orando, glorificas más predicando, glorificas más siendo de bendición. Un cristiano no debe celebrar esas fechas, ni tampoco, por ejemplo, aquí en México, el Día de Muertos. En México, hermanos, el Día de Muertos tiene un origen más prehispánico. Y se tenía la creencia, mis hermanos, de que los muertos regresaban, hermanos, a sus casas, ¿verdad? Por ejemplo, mi abuelita, que gracias a Dios fue salva, y yo sé que está en el cielo mi abuelita, pero antes de recibir a Cristo, cuando mi abuelita era católica, mi abuelita ya falleció. Mi abuelita es de Oaxaca y mi abuelo falleció. Mi abuela se quedó viuda muy joven y a mí me tocó ver, hermanos, cómo preparaba ella el altar de muertos. Yo crecí en un rancho, hermanos, llamado Santa Rita Tlahuapan, ahí en Puebla, y mi abuelita hacía una mesa, hermanos, en el altar. Y un día yo le pregunté, bueno, abuelita, ¿por qué haces eso? Y dice, es que el día de hoy tu abuelo regresa a visitarnos, y le dejaba según un plato de mole, un vaso de pulque, pan, cigarros, vino, y le dejaba un camino desde la puerta hasta la mesa del altar, dejaba un camino de flores de cempasúchil, porque decía que los muertos seguían esa flor para llegar a la mesa. Costumbres paganas, ¿verdad? Y de origen prehispánico, también no honran a Dios. Porque, ¿qué tiene más de malo? No glorifica a Dios, es de tropiezo a otros. Romanos 14, 19, 21. Aparte, Dios nos manda a ser imitadores de Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó. No edifica, 1 de Pedro 2, 5, 9. Aparte, tenemos que apartarnos de lo inmundo. Dice la palabra de Dios que andaré en medio de ellos y seré su Dios y será mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué tenemos que entender, mis hermanos? Primeramente, hermanos, que nada de esto glorifica a Dios. Nada de estas fechas, nada de estas celebraciones. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué le parece si en lugar de estarse sentando ahí en el Facebook subiendo fotos de que no creen eso, agarra su Biblia, unos follitos y sale y gana un alma? Y mañana, y el domingo, y el lunes, porque, hermanos, esto no es cuestión de un día, hermanos, es del diario. Diario se está yendo de gente al infierno. Diario Satanás de alguna u otra manera busca arrebatar a personas y alejarlas de Dios y robarles el enfoque y perderlas en el infierno. Diario se vende alcohol, diario se venden cigarros, diario se pasan películas que no honran a Dios, diario vemos suicidios, homicidios, borracheras. Dice la palabra de Dios que manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer, hermanos, en lugar de estar diciendo algo, hay que actuar. Ya no hay que hablar tanto, hermanos, ya hay que actuar. Dice la palabra de Dios que la noche está avanzada. Prediquemos, oremos, marquemos la diferencia. Créame que si usted sale estos días y predica el evangelio, va a haber gente que sea salva y va a hacerle más daño a Satanás, hermanos, que diciendo una otra cosa. No le estoy diciendo que no comparta lo que cree a través de una red social, no me malentienda. Usted puede decir, bueno, yo no creo en esto, válido, pero si su cristianismo nada más se limita a poner una foto en Facebook, es ahí cuando empieza lo malo.
porque como le digo, no le hacemos daño a Satanás. Le hacemos daño a Satanás, hermanos, predicando el evangelio, orando al Señor, marcando la diferencia. ¿Por qué cree usted, hermano, hermana, que cuando una persona predica el evangelio, hace cosas para Dios, el diablo le ataca? Porque sabe que le hace daño. El diablo no va a atacar a aquel cristiano que está sentado ahí con su celular, no haciendo nada, no ganando almas, no orando, no predicando. El diablo va a atacar a aquel que predica el evangelio, que hace cosas para Dios, que predica la santa palabra de Dios. A ese va a atacar. Si usted dice, no, pues yo no tengo ataques, yo no tengo... Pregúntese qué clase de cristiano está haciendo. Si está haciendo la clase de cristiano que está haciendo daño a Satanás. Debemos predicar, debemos orar, debemos, hermanos, hacer todo para honra y gloria de Dios. Ahora, no tiene nada de bueno, pero aparte, hermanos, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de bueno, pero ¿qué tiene de malo? Glorifica a Satanás. Usted tiene que recordar, hermanos, que el pecado de Satanás fue la soberbia, querer ser igual a Dios. Satanás, hermanos, fue creado por Dios como un querubín protector, pero él se levantó en soberbia, quiso ser igual a Dios y levantó a la tercera parte de los ángeles para levantarse contra Dios. Vemos, hermanos, que el Señor reprende su soberbia desterrándolo, ¿verdad?, de su posición y también a esos ángeles. Y ahora, hermanos, el trabajo del diablo, dice la palabra de Dios que el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Tenemos que entender, hermanos, que el trabajo de Satanás es engañar, es mentiroso, es padre de mentira, se disfraza como ángel de luz. Cada que alguien le pregunte, ¿qué tiene de malo? Hermano, eso es satánico, hermanos. Eso es satánico, de veras. Ya dejemos de decir, ¿y qué tiene de malo un traguito social? ¿Y qué tiene de malo el cigarro? ¿Y qué tiene de malo la marihuana? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo vestir las mujeres con pantalones bien apretados, con faldas bien escotadas? ¿Qué tiene de malo los hombres ponerme un aretito por ahí? ¿Qué tiene de malo hacer esto? Hermano, son cosas que ni tienen que tener explicación. Son cosas que sabemos que son malas. Todo aquello que glorifica a Satanás no honra a Dios, hermanos. La música que habla de Satanás, la vestimenta que honra a Satanás, los vicios, todo eso, hermanos, simplemente no honran al Señor. Es tropiezo de otros, desvía tus pensamientos los puros. Es desde niños, hermanos, es enseñarles cosas que no está bien. Hay mucha gente que el día de hoy va a disfrazar a sus hijos de demonios, de diablos, de brujas. Tiene que entender, mi hermano, mi hermana, que eso, mi hermano, es hacer participante a su niño de algo que no glorifica al Señor. Ahora, con eso en mente, mi hermano, mi hermana, ¿cuáles son las advertencias? Dice la palabra de Dios, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. El diablo, mi hermano, mi hermana, está buscando que tú le des lugar. Si tú prendes tu televisor y prendes algo que no honra a Dios y haces algo que no honra a Dios, le estás dando lugar al diablo. Ten cuidado con lo que estás viendo en la televisión. Ten cuidado con lo que estás viendo en internet. Ten cuidado con esas películas de terror. Me decía la otra vez un joven cristiano. Ay, hermano, fíjese que después de la reunión de jóvenes fuimos a mi casa y pusimos una película ahí que hablaba de exorcismos y eso, y tuve pesadillas. Hermano, ¿por qué será? Y yo nada más me quedé pensando, ay, Dios mío. Porque le dan lugar al diablo, mi hermano. Un cristiano no debe estar viendo películas de terror. Y a propósito, no sé si lo han notado, pero últimamente ha aumentado la producción de películas de terror, de exorcismos, de ritos, de zombies, todo eso. Ay, hermano, es que, ¿qué tiene de malo, hermano? Tiene de malo que hace ver al diablo como poderoso. El diablo no es más poderoso que Dios. El diablo no tiene más poder que Dios. No es ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Dios sí es omnipotente. Dios sí es omnisciente. Dios sí es omnipresente. Dios sí lo sabe todo, sí puede estar en todo lugar y sí lo puede todo. El diablo no es más poderoso que Dios. No tiene más poder que Dios. Un espíritu inmundo no va a tener más poder que el Espíritu Santo. Las películas de terror nos hacen creer que los espíritus tienen muchísimo poder y aunque tienen poder, nunca van a tener más poder que el Espíritu Santo. El espíritu que Dios nos dio, dice la palabra de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu poderoso. Dejemos de pensar o creer que el enemigo tiene más poder que Dios. No lo tiene.
Y si usted vive en temor, y si usted vive aterrado, y si usted vive temeroso, es porque no ha conocido a Cristo, no ha conocido el poder de Dios, no ha conocido la gracia de Dios, no ha conocido ese poder que Dios da. Yo no le estoy diciendo, ¿verdad?, que sea como esos exorcistas ambulantes ahí en tiempos de Pablo que decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio contestó, bueno, a Jesús conozco y a Pablo también, pero tú quién eres. Y dice que el espíritu inmundo se le fue a esos exorcistas ambulantes y los golpeó hiriéndolos, dejándolos desnudos. No le estoy diciendo que vaya y reprenda demonios, no le estoy diciendo que vaya y se pelee. Lo que sí le estoy diciendo es que nosotros, los que somos salvos, tenemos un espíritu superior de poder y más fuerte que cualquier espíritu inmundo, porque Cristo es poderoso. La sangre de